Hoy es martes 22 de julio de 2025. Estamos aquí nuevamente presentes en nuestra actividad virtual académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación en el programa de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. En esta emisión número 805 vamos a reconstruir todos los hechos que rodearon la baja de 5 terroristas del M-19 en el Putumayo a comienzos de 1983 y al mismo tiempo hacer una yuxtaposición de todos los eventos que estaban sucediendo en el país, ya que se completaban 5 meses del periodo presidencial del señor Belisario Betancur y ya su inclinación era completamente en búsqueda de un premio Nobel de Paz y de arrodillarse ante los delincuentes del M-19, las FARC, el EPL y otros grupos narcoterroristas que lo tenían asediado y que estaban manipulando a los negociadores de paz que había enviado el señor Belisario a reunirse con ellos. Entre tanto, el M-19 hablaba de paz, pero seguía incrementando su acción criminal en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Tolima, Huila, en la capital de la República, en Santander, especialmente en la ciudad de Bucaramanga y Florida Blanca, y en Antioquia iba creciendo ese grupo criminal en compaginación con el EPL principalmente. Entonces, vamos a examinar lo sucedido. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. ¿Cómo describió una picante caricatura de humor político la nefasta incidencia del comunismo internacional en los asuntos políticos internos de Colombia, situación que se realizaba en todos los grupos narcoterroristas que por esas calendas depravaban a nuestro país? Resulta que la embajada colombiana en Moscú, que en ese momento pues era la potencia, la capital de la potencia de la Unión Soviética, se ha convertido en una papa caliente para los políticos colombianos, habida cuenta que en el gobierno del señor Julio César Turbay Ayala, el papá del dirigente político, que también era dirigente político en la época y también se llamaba igual, Carlos Holmes Trujillo del Valle del Cauca, había cometido un peculado supremamente descarado, consistente en que había enviado un telegrama individual a toda la lista de sus seguidores, ya que él aspiraba a ser presidente de la República, poniéndoles a sus órdenes la embajada de Moscú, la Colombia en Moscú. Y eso le ha costado al fisco colombiano una millonada. Sin embargo, Turbay lo mantuvo allá, en esa embajada. Por ende, cuando subió Belisario Betancur, naturalmente el primer descabezado fue ese señor. Pero ya habían transcurrido casi 6 meses del gobierno de Betancur y no había nombrado embajador en propiedad, sino que seguía ahí un interino. Entonces, una picante caricatura de esas que hacen los humoristas políticos, eh, dijeron, y de remate, Colombia había roto relaciones, el gobierno de Turbay había roto relaciones con la narcodictadura cubana, habida cuenta de que se comprobó que no solo habían participado de manera clandestina en la logística y la organización del secuestro de los diplomáticos en la embajada dominicana, sino que también estaban muy relacionados con el entrenamiento de unos terroristas que han intentado entrar a Colombia por el Chocó y el Putumayo, como lo hemos explicado varias veces. Además, estaban comprometidos en lo del buque Carina y en lo del avión cargado de armas de aeropesca. Por ende, no había relaciones con Cuba, pero ya Alfonso López y otros politiqueros corruptos de la época estaban buscando hacerle lobby al terrorista Fidel Castro para que volviera a tener relaciones con Colombia. Entonces, en ese momento, la caricatura picante decía en 4 actos de teatro que como no existe embajador colombiano en Moscú, que había muchas expectativas por parte de los dirigentes políticos colombianos de distintos partidos. Entonces, en el segundo acto, el mismo caricaturista dice, bueno, pero la Cancillería dice que no hay ningún problema ni negligencia administrativa, sino que solo que se está siguiendo una línea de austeridad trazada por el gobierno
y que se considera que sin nombrar un embajador, quienes están allá pueden cumplir las funciones, más o menos decía. Luego pasaba al tercer acto y decía, es que esperamos normalizar las relaciones con Cuba para nombrar un solo embajador, ahí donde está el veneno. O sea, era la misma cosa, los terroristas tenían apoyo desde Cuba y tenían apoyo desde Moscú. Caricatura fuerte y diciente, pero nos resume la realidad política. Por eso hemos sido muy cáusticos aquí, perdón, muy incisivos en lo cáustico que es el humor político, porque siempre pega donde es duélale a quien le duela y generalmente es en dos, tres, hasta cuatro cuadritos o a veces en un solo mensaje dice todo un contenido como el de un libro. Adelante, mi coronel. ¿Cuáles eran las dos noticias políticas más resaltantes al iniciar el año de 1983 en Colombia? Bueno, por un lado es que García Márquez fue a recibir el Premio Nobel de Paz de Literatura a finales del 82 en Europa. Y de una vez estaba ya reunido con un poco de comunistas iguales a él y, y ex Premio Nobel de Paz a quienes las FARC y el M-19 le han encargado la tarea de que presionara al gobierno colombiano por la paz. Entonces, estos sujetos, ni cortos ni perezosos, especialmente García Márquez, que era tarapacero a morir, y tenía contactos con la narcodictadura cubana, le, le propusieron a García Márquez que como era la novedad en ese momento, él enviara una carta dirigida al presidente de Estados Unidos y al de México y al de Venezuela, eh, y obviamente con copia a Belisario Betancur, nombrando a Belisario Betancur como el abanderado de la paz, no solamente en Colombia, sino en Centroamérica. Y de ahí pues ya se sabía que Estados Unidos venía trabajando la preparación de lo que más adelante se comenzó a desarrollar en Contadora. Pero entonces Belisario Betancur, iniciando el año, inclusive en el discurso de despedida del 82, soltó las primeras puntadas y ya los periódicos para el año siguiente, comenzando el año, 3 de enero, 4 de enero, publicaban la noticia de que Belisario Betancur estaba de lleno dedicado a buscar la paz en Centroamérica. Y uno se pregunta, ¿y los problemas de Colombia qué? No, él no le importaban los problemas de Colombia, ni siquiera que hubiera paz en Colombia, le importaba era montar todo ese escenario, ese tinglado de una ambientación de que él era el pacifista y obviamente el próximo premio Nobel, porque es que cuando a García Márquez le dieron el premio Nobel de literatura, eso se dispararon los ambiciosos aquí en Colombia a buscar premios Nobel a como diera lugar porque se dieron cuenta que no había que tener condiciones, sino amistades. Y Belisario Betancur pensó que las iba a conseguir con todos los comunistas. Entonces, por ejemplo, Belisario hizo público la copia de un mensaje que él le envió a Daniel Ortega, que era el jefe de la cuadrilla terrorista que se ha tomado el poder en Nicaragua, eh, expresándole satisfacción por la coincidencia en que este delincuente tenía con los problemas económicos de Latinoamérica y de Colombia y que le agradecía públicamente que los hubiera expuesto de manera abierta y con tanta franqueza. Entonces, todas estas cositas son las que no nos cuenta el señor de Rux en la memoria histórica, pero aquí las traemos y las ponemos sobre el tapete para que nos demos cuenta cómo es que se ha manipulado la historia. Y la otra noticia que llenaba los medios era que por esa misma época, a finales del 82, y ya estudiamos el caso completo aquí, unos terroristas que terminaron enlodando a Gabriel García Márquez y a Enrique Santos Calderón y a otros intelectuales de izquierda en el asesinato, el secuestro y el asesinato de la señora Gloria Lara de Echeverry, eh, seguían destapando de cosas. Y dos delincuentes de esos que capturaron pertenecían a un grupo que llamaba Democracia Popular. Y ese grupo había declarado públicamente que apoyaba la candidatura, que había apoyado la candidatura presidencial de Luis Carlos Galán para el 82 y que ahora le daba todo el respaldo de lo que él hiciera en el Congreso de la República, ya que no fue elegido presidente, pero sí era senador. Entonces, obviamente, para comenzar el año y llenar páginas y causar impacto y vender más periódicos,
El Tiempo localizó a Galán y le hizo una entrevista larga en la que le preguntó varias cosas. Una que le preguntó es, bueno, ¿usted cómo explica que dos personas que están sindicadas de ser terroristas, una pareja, hombre y mujer, que son pareja sentimental además de, estuvieron públicamente apoyándolo a usted en su campaña para ser presidente y ahora están detenidos por la Brigada de Institutos Militares señalados de ser partícipes en el secuestro y asesinato de la señora Gloria Lara? Entonces Luis Carlos Galán, que era un politiquero de esos bien hábiles y que tenía una habilidad de expresión importante, comenzó a decir, bueno, mire, lo que pasa es que cuando yo creé el nuevo liberalismo, yo invité sectores de todas partes. Yo invité a la izquierda, a la derecha, inclusive hasta la misma guerrilla, y es probable que ellos han llegado allá, pero, de ese par de señores los conozco muy bien y me atrevería a decir que son inocentes. Imagínense, estaba con todas las pruebas, los tenía la justicia penal militar ya eh, metidos y detenidos, y el señor Luis Carlos Galán diciendo que no, que eran unas grandes personas. Y nombraba que inclusive con él estaban participando Fabio Lozano Simonelli, el general Valencia Tobar, que procedía como el girasol, donde más le alumbraba el sol, ahí estaba, y él había acompañado a Galán, no tanto porque Galán tuviera ideas o no, sino por sacarse el clavo con Alfonso López Miquelsen, que era el que lo ha sacado del servicio activo. Estaba también un personaje que ha sido muy cuestionado en Colombia, Hernando Agudelo Villa, un antioqueño, y también nombraba a Ramiro de las Priella, al ilustrísimo, hoy contradictor fuerte de las FARC, Fernando Londoño Hoyos, a Guillermo Cano, a Enrique Caballero Escobar, un escritor muy conocido, a Daniel Samper Pisano, que ese es un personaje igual de funesto y nefasto, al escritor Eduardo Caballero Calderón, muy conocido por los colombianos y muy cercano a la familia Santos, además familiar de ellos y del Tiempo, y nombraba a esos y decía que él también había invitado a la guerrilla, entonces que él estaba de acuerdo que la guerrilla se desmovilizara y hiciera política, y que él lo recibiría siempre en el movimiento Nuevo Liberalismo. Entonces le preguntaban, bueno, pues es que eso le puede causar a usted problemas. Volvía y se salía por las ramas, que él era un político acostumbrado a las dificultades del país, abierto a la democracia, que él representaba la juventud y el pensamiento transparente y bla, bla, bla. Y le preguntaban también que qué opinaba de que el señor Alfonso López, sacándose el clavo, porque ni había sido presidente López, ni había sido presidente Galán por la ambición de los dos, la garosía de los dos, eh, lo hubiera cuestionado por esa actitud de que estuviera recibiendo a personas que estaban vinculadas en el crimen de Lara. Ahí sí es cierto que salió por las ramas y dijo que era que López andaba por los caminos salvajes, que López era una persona descompuesta, que le faltaba moral, mejor dicho, peleas de comadres y de sirvientas que lo único que le hacían era demostrar que para los politiqueros están primero ellos, segundo ellos, tercero ellos y cuarto ellos y el país muy alejado de la realidad frente a lo que necesita. Y para acabar de rematar, ¿cómo se explicaba el viaje súbito a la isla de Cuba del cuestionado expresidente Alfonso López para reunirse con un dictador como Fidel Castro? Definitivamente la historia es una maravilla, porque es que cuando los hechos se escriben como pasaron en la historia, así se escriban con sesgo y los años pasan y los que somos aficionados a la historiografía escarbamos los archivos, comenzamos a descubrir sin que nadie nos lo cuente eventos, eventos. Resulta que el señor Alfonso López Miquelsen, cuando era presidente de la República, había sido otro politiquero igual a Petro, y eso se le olvida al país. Y cuando se produjo ese movimiento latinoamericano que apoyó a Omar Torrijos para pedir la independencia del canal de Panamá y el regreso del canal a Panamá, López Miquelsen armó un grupo con Carlos Andrés Pérez, que era otro politiquero descompuesto, responsable total de que Chávez haya subido al poder, y con Torrijos y con el terrorista Fidel Castro, que entre los cuatro formaron el grupo de Panamá y otros que participaron ahí. Y en ese grupo todos sacaron pecho que eran los causantes de que el señor Carter
hubiera tomado la decisión con su gobierno de devolverle el canal a Panamá. Entonces, como Colombia había roto relaciones con estos terroristas cubanos, por lo que ya explicamos, Belisario Betancur, que era el que le ha ganado las elecciones a López, tenía que, en el pacto secreto y siniestro que hacen siempre los corruptos en Colombia, mantenerlo vivo en la política, y López era un sujeto de esa calaña. Él tenía que vivir vivo, permanecer vivo en la política sí o sí. Entonces organizó un viaje a Cuba a espaldas de los colombianos, e inmediatamente el periódico El Tiempo, que toda la vida ha jugado al dios y al diablo con los corruptos, especialmente con los corruptos liberales, llegó y dijo que dizque López Miquelsen iba en misión no oficial, y que por su carácter, por ser un hombre de tanto carácter, probablemente iba a tener muchos encontrones en la isla, porque Castro, además de seductor, no se dejaba convencer, pero que López, en medio de su rusticidad, era muy convincente y que eso sería muy interesante. Lo cierto es que este sujeto, Alfonso López, viajó a la isla, se reunió con Fidel Castro, quién sabe qué cosas cuadraron allá, y le lograron que a Belisario Betancur le dieran el espaldarazo para que fuera el representante de Latinoamérica en Contadora, o el que manejara eso. Son intríngulis que se van deduciendo de los hechos y que a los colombianos no nos cuentan. ¿Cómo reportaron los medios de comunicación la baja en combate de 5 narcoterroristas del M-19 en el Putumayo en enero de 1983? Pues la situación estaba, como la vemos, enredada. Había mucha convulsidad, se hablaba de que el proceso de paz avanzaba, pero los hechos eran de otra manera. Y ahí vemos que en el Putumayo, en la oficina de redacción del Tiempo en Puerto Asís, enviaron un mensaje en el cual informaban que se ha presentado un combate muy fuerte en la vereda La Cristalina del municipio de Puerto Asís. Eso es pegado al Ecuador, no es sino cruzar el río y estar al otro lado en Ecuador, y que había terminado eh, muerto un soldado y 5 terroristas dados de baja, y una incautación grande de armamento. El soldado se llamaba Emilio Buesaquillo Maceboy, soldado de origen indígena y natural de la región, y que fueron dados de baja los terroristas alias Sandro, alias Aiber, alias Janet, y otros dos que no han podido ser identificados, y que tampoco se sabía cuál era el alias en el grupo terrorista. Que en ese combate se les ha decomisado una gran cantidad de armamento. Se evidenció que tenían nexos al otro lado de la frontera, en el Ecuador, inclusive después, en un documento que elaboró Alfredo Molano entrevistando a una guerrillera de las FARC, contó que allá el M-19 tenía oficinas con radios de comunicación de VHF, con los cuales se comunicaba con todas las cuadrillas en Colombia, y que en Quito permanentemente iban los terroristas del M-19 a recibir atención médica, o inclusive en los pueblos cercanos ahí de la frontera. Entonces este fue un golpe importante, pero al señor Belisario Betancur estaba en otro escenario, estaba ensoberbecido con su cuento de la paz en Centroamérica, y le importaba un pepino que los terroristas del M-19 siguieran delinquiendo, porque él estaba en diálogos con ellos. Había que buscar la forma que se consolidara el indulto, ya les había conseguido amnistía, ahora necesitaba indulto, y lo demás no importaba. ¿Qué otros hechos de violencia terrorista de los brazos armados del Partido Comunista fueron visibles en las noticias de desorden público en Colombia a los primeros 4 días del 83? Pues aquí vemos que en el municipio de sí, en Santa Elena de Lopón, en Santander, en Simití, en Bolívar, eh, hubo 11 campesinos asesinados por terroristas de las FARC. Estamos hablando de la época en que se tomó la decisión del famoso Plan Cóndor, que autorizó Jacobo Arenas, y que lo dinamizaba y lo operativizaba la concubina de Tiro Fijo, la hoy honorabilísima senadora Sandra Ramírez. Ella era la que transmitía todas las órdenes y aprobaba desde el secretariado, ya que Tiro Fijo se cuidaba muchísimo y no pasaba al radio
eh, evitando que desde donde se transmitía la comunicación lo localizara la inteligencia y lo bombardeara. Entonces relataban que los bandidos habían llegado en, en varios municipios, en estos municipios, a las casas con el mismo procedimiento, eh, y habían sacado a las personas de las casas, los habían amedrentado a los que quedaban vivos y con lista en mano habían fusilado a varios, hasta menores de edad, a quienes indicaban de haberle ayudado a las patrullas militares que pasaban por la región. Al mismo tiempo, fueron detenidos dos bandidos de esos, eh, que la población los señaló como presuntos responsables de las dos masacres. Y en el mismo municipio de Simití, un agente de policía, Francisco Pasos Vivas, eh, estaba de servicio en la estación de policía y de repente se acercaron dos bandidos encapuchados, le dispararon a quemarropa, le robaron el fusil y dejaron el mensaje que lo había hecho en conjunto la coordinadora guerrillera, pero se sabía que era responsabilidad de las FARC. Y el ELN en, en los límites de Santander y Antioquia asesinó a otras 6 personas y dejó el mensaje que no han sido ellos, sino que se trataba de un hecho cometido por el supuesto MAS, que ya hemos explicado que el MAS no existió como grupo delictivo, sino que fue una decisión que tomó en un momento Pablo Escobar para cobrar venganza contra los narcos del M-19, y de ahí para allá el ELN y las FARC utilizaron ese nombre que no existía como organización para cometer crímenes y trasladarlos a ellos. Inclusive, por costumbre, terminaron llamando macetos o más a unos campesinos que se han organizado en el Magdalena Medio para combatir la guerrilla, pero al principio quedó demostrado que no tenían nada que ver con Pablo Escobar. Después, con el crecimiento del narcotráfico, ya unos de ellos se metieron, pero nunca se llamaron más ni tuvieron nada que ver con más, sino ya se llamaron fue autodefensas campesinas. Sin embargo, los comunistas han vendido esa narrativa y no hay poder humano que la cambie ya, porque el que diga lo contrario es indicado de que está falseando la historia. ¿Y qué otras actividades criminales perpetraban entre tanto el M-19 y las FARC en los departamentos de Santander, Tolima, Quindío, en contraste con la vergonzosa laxitud de Belisario Betancur y las cacareadas promesas de paz por parte de las dos agrupaciones narcoterroristas? Mire, entre Bucaramanga y Florida Blanca pasó un hecho bien extraño. Resulta que en un combate había sido herido un terrorista de nombre Julio César Portela, y ese bandido estaba pedido por el juzgado de Florida Blanca y lo habían internado en un hospital en Bucaramanga. El juez de Florida Blanca pidió el traslado de ese bandido para la cárcel de Florida Blanca apenas se recuperara. Y ahí hubo una cosa rarísima en la que se dice que el ELN necesitaba matarlo porque sabían que donde hablara iba a destapar un montón de cosas. Y efectivamente, eh, al comandante de la policía de Florida Blanca le llegó un mensaje, una orden, que lo trasladara hacia el hospital de Girón. Entonces, el juez de Florida Blanca puso el grito en el cielo que él no ha dado esa orden y que él era el que lo tenía el expediente, y se armó un enredo. Lo cierto es que aparecieron los bandidos del ELN encapuchados y lo asesinaron en el hospital de Girón y dejaron un mensaje que ha sido el MAS. Entonces comenzó la investigación, terminó metido en problemas el comandante de la policía que ha hecho la escolta para trasladarlo, y finalmente nunca se aclaró nada y el ELN se salió con la suya.
Recordemos que hace como año y medio el ELN asesinó en el mismo sector de Santander a un tipo que se la debía desde los años 80. Ellos no perdonan a quien los delata siendo guerrillero. Dicen que guerrillero que traiciona la revolución delatando cuando lo capturan, se la cobran hoy, mañana o dentro de 10 años, pero se la cobran y guardan esas actas internas con las cuales se tomó la decisión. Y parece ser que este señor habló mucho mientras lo investigaban y tenía muchas cosas más que contar, entonces los propios helenos fueron y lo asesinaron en el hospital de Girón. De igual manera, el comandante de la Quinta Brigada, que en ese tiempo era el general Ernesto López Ramírez, confirmó que eh, otros bandidos de las FARC en otras zonas diferentes de las que ya hablamos fueron y asesinaron a otras 9 personas, siempre con el argumento de que eran sapos que le ayudaban a las fuerzas militares. Y en el municipio del Peñón, en Santander, o el caserío del Peñón, mejor, que eso es del municipio de Bolívar, allá aparecieron 60 bandidos de las FARC, eh, pintaron las paredes, reunieron la gente, repartieron propaganda y pusieron en el altavoz de la parroquia un mensaje eh, con consignas dirigidas al gobierno nacional diciéndole que debía darles amnistía e indulto sin ningún miramiento y sin ninguna exigencia. Entre tanto, en el Tolima, los bandidos de las FARC y el M-19 que andaban en llave, en pareja, secuestraron en el municipio de Armero a un conocido eh, ganadero de nombre Juan Carlos Peñalosa y comenzaron a exigir una elevada cifra de dinero. Entonces la familia puso el grito en el cielo que si acaso no estaban hablando de paz con Belisario Betancur, pero como ya lo vimos, él andaba era enviando mensajes a Daniel Ortega y celebrando con los bandidos comunistas cómo hacer la paz y García Márquez haciéndole la segunda. Y finalmente, en un barrio eh, periférico de la ciudad de Armenia, las tropas de la octava brigada incautaron un cargamento grande de armas en la urbanización Nueva Cecilia, al norte de Armenia, todas pertenecientes al M-19 y capturaron a varios bandidos que le servían de custodios. Obviamente aparecieron los abogados defensores, entre ellos Eduardo Umaña Luna, que siempre defendía gente del M-19, de las FARC, del ELN, y además era profesor de la Universidad Nacional. Uno se pregunta a qué horas trabajaba este sujeto en la universidad, si se la pasaba en los estrados judiciales defendiendo bandidos. Entonces ahí quedan muchas dudas. Sigamos. ¿A qué se refería el Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, en la carta que dirigió al ministro de Defensa general Fernando Landazábal Reyes? Es que el crimen de Gloria Lara, pues fue una cosa tan tortuosa, tan impactante, tan repugnante, que todos los días se hablaba de eso en los medios de comunicación. Y con todos esos tejemanejes que hubo y pormenores, pues se señalaba además a García Márquez, a Enrique Santos y a otros personajes de que tenían relación o algo que ver con los bandidos que han perpetrado esa atrocidad. Inclusive la familia de la señora Gloria Lara lo sostiene de frente, dice que ellos dos sí estaban metidos en eso. Lógicamente nunca se probó por la justicia y permanece la duda. Eh, Resulta que de todos esos bandidos capturados que había, los comunistas buscaban dilatar el proceso mientras estuviera en manos de la justicia penal militar, porque ellos lo que necesitaban era que se venciera el estado de sitio para pasarlo a la justicia civil. Entonces, ya había pasado el proceso de la justicia civil, inclusive porque Belisario Betancur les había dado esa gabela, pero los abogados de los bandidos habían colocado un montón de denuncias que sus clientes habían sido torturados y que no sé qué cosas. Y el procurador general de ese momento, llamaba a Carlos Jiménez Gómez, era un sujeto que hablaba hasta por los codos. Eso tenía una enfermedad de microfonitis aguda
de camaritis aguda. Él vivía enfermo si no salía todos los días en los medios de comunicación hablando. Eh, Publicó o le envió una carta al general Landazábal con el oficio número 05 del año 83, en el cual le decía que después de una extensa investigación, los funcionarios de la Procuraduría habían encontrado que no era cierto que los bandidos comprometidos en el asesinato de Gloria Lara hubieran sido torturados, pero que sí había evidencias que en el momento de la captura habían sido maltratados por las tropas. Entonces el general Andazábal pues hizo la claridad al país de que los bandidos habían ofrecido resistencia en el momento de la captura y que por eso han sido doblegados por la fuerza. Pero la noticia seguía y el crimen seguía sin esclarecerse y las dudas sobre los principales autores intelectuales pervivían como perviven hoy por los hechos que ya hemos anotado. Adelante, mi coronel. ¿Cómo evolucionaba al mismo tiempo la investigación penal por el secuestro y muerte del de la dirigente liberal, Gloria Lara de Echeverri, a manos de bandoleros comunistas urbanos cercanos al movimiento M-19 y al lado? Pues ya vimos que el general Landazábal envió eh, perdón, que el procurador le envió al general Landazábal unos documentos en los cuales confirmaba que había sido correcto el actuar de los funcionarios militares durante el proceso que estos bandidos estuvieron bajo la justicia penal militar. Pero el general Andazábal sostenía que él no iba a dar ninguna declaración al respecto, porque ya el procurador lo había dicho, que él había ordenado internamente a la Procuraduría General de las Fuerzas Militares, que en ese tiempo dependía del ministerio, que verificara los hechos de los cuales decía que había habido posiblemente malos tratos en el momento de la captura. Pero entre tanto, un juez ya civil que tenía el cargo de la investigación le había dictado orden de captura a otro bandido de nombre Luis Eduardo Mariño, sindicándolo de ser responsable de los hechos. Inmediatamente los abogados brincaron que no se les podía de una vez dar el mote de delincuentes hasta que no fueran vencidos en juicio. O sea, eso sí es cierto, está en la Constitución colombiana, pero si los que están presos, que ya están confirmados que participaron, lo señalan también, ¿cuál es el problema? Es que esos son los temas que nadie entiende en Colombia. Entonces, como vemos, además del grave problema, el asesinato de esta señora, se politizaba y encontraba siempre funcionarios y sobre todo abogados corruptos y de tendencia comunista interesados en que las cosas eh, se cambiaran del orden que fuera, y además era que aparecían personas, por ejemplo, que estaban vinculadas como un tal Juan Tadeo Espitia Supelano, que aparecía vinculado al asesinato de una directora, de la señora, la directora de Acción Comunal, que era eh, la señora Gloria Lara, y también de Freddy Rivera, y ha participado en el secuestro y asesinato de un señor de nombre Froilán Rivera de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y de otra parte era el ideólogo del grupo que se hacía llamar Organización Revolucionaria del Pueblo, que era una escisión del EPL. O sea, las pruebas estaban todas, pero siempre habría el tema de, de los crímenes. Hago una aclaración que confundí el nombre del señor Luis Eduardo Mariño, que era el juez, con el del delincuente capturado. Entonces el delincuente era otro y no el señor Mariño, que era el juez. Adelante, mi coronel. Entonces, ¿por qué el comandante del ejército, el general Bernardo Lema Henao, cuestionó con acidez a los medios de comunicación al término de la ceremonia de transmisión del mando de la Segunda Brigada en Barranquilla? Porque en esa ceremonia el general Lema era un hombre de mucho carácter. Era un hombre que hablaba claro. Perdón.
Al término de la ceremonia, los periodistas le preguntaron que por qué él había dicho en Bogotá que la prensa no era transparente para informar las cosas. Y entonces el general Lema les dijo, pues es que aquí matan un terrorista o capturan un terrorista, un bandido, y eso llueve en calificativos de que era un estudiante, que era un pobre perseguido, que los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y matan un soldado o un policía y nadie dice nada. Entonces, yo soy el comandante del ejército, yo sigo leyes morales y éticas y parto del principio que todo militar debe saber que tú nunca violarás ninguna ley de la República, ni divina, que no torturarás, no asesinarás, porque yo nunca he dado esa orden. Tú eres un soldado noble, respetuoso de las leyes y de tu deber, y así mismo lo dijo en la ceremonia, en el discurso que dio en la transmisión de mando. Entonces, por ende, pues eso causó impacto nacional, además que la segunda brigada es una brigada muy importante en los temas de control del orden público y de seguridad de fronteras, y el hecho de que nombren un general allá, pues se sobreentiende que es una persona distinguida dentro de las fuerzas militares, y que el propio comandante del ejército estuviera presidiendo la ceremonia le daba más altura y más seriedad a lo que se estaba teniendo en cuenta en esa zona. ¿Cuál es el contexto del contundente editorial del periódico de las Fuerzas Armadas, firmado por el entonces ministro de Defensa Fernando Landazábal Reyes, en torno a la forma como se estaba manejando el tema de la paz con tramposos y avesados bandoleros comunistas? Definitivamente, como diría un poeta, ¿qué falta nos hace el general Andazábal? Era un hombre de carácter, un soldado a carta cabal, un militar transparente, un hombre con unos rasgos de liderazgo impresionantes y un conocimiento del país como el que más, y un estudioso de la fenomenología comunista. Algunos periodistas lo llegaron a llamar, y así la revista Semana lo puso hasta en una carátula, un sociólogo con uniforme. Él conocía muy bien el tema de la guerra de guerrillas. Entonces, en el editorial del periódico Fuerzas Armadas, que era un tabloide muy de la entraña del soldado, porque cuando uno estaba por ahí en las operaciones militares en el área llegaban los helicópteros con los abastecimientos, los pilotos llevaban ahí unos ejemplares que los soldados los compartían y lo leían completo. En ese tabloide, el general Andazábal escribió un editorial contundente en el que dijo que había un problema de guerra psicológica, y clarito lo dijo como ministro de Defensa y como militar con uniforme. Eh, el comunismo no es el sistema preconcebido para la aplicación de la más amplia justicia social. El comunismo promueve el terror y la violencia contra los colombianos, maneja la guerra psicológica engañando gente, se infiltra en los gobiernos, aprovecha la ignorancia, la miseria que generan otros políticos y el comunismo llega a ahondarla. Eh, Se requiere una autoridad que regiente los caminos de la nación por rutas que conduzcan al desarrollo y que elimine los factores causantes de la violencia. Eh, Hay que pensar en un nuevo sistema en el que los campos sean productivos y sean agradables de vivir, y haya una victoria ideológica de la democracia que esté metida en la mente de los campesinos. Esa identidad ideológica debe ser por todas las masas alrededor de sistemas de gobierno sólidos que piensen en el país, en la paz y en el desarrollo. Y así sucesivamente soltó una andanada de frases que ya sabemos que eso no le iba a gustar al señor Belisario Betancur, porque le estaba diciendo que dejara de engañar al país, y mucho menos a los demás politiqueros y jefes de los partidos que sentían que había un militar en servicio activo que sabía mucho más que ellos del país, que tenía la franqueza para escribirlo y que tenía a todas unas fuerzas militares y de policía que lo seguían con respeto y con credibilidad, porque eso era lo que simbolizaba el general Landazábal. Este es un editorial para tenerlo en cuenta en la historia de la violencia en Colombia.
Más claro no podría ser. Con reverencia, admiración y absoluto respeto en memoria de todas las personas que han sido asesinadas por los bandoleros del M-19 y los ideólogos del comunismo durante 2 décadas de narcoterrorismo en contra Colombia por parte de las pandillas de grupos criminales, rindamos un minuto de silencio. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en contexto y en detalles los hechos tan concretos de engaño del M-19? Pues mi coronel, yo diría que no, no porque miremos que el señor Belisario Betancur andaba pensando en la paz, el ministro de Defensa y el comandante del ejército diciéndole la realidad de lo que había y qué era lo que necesitaba Colombia, las FARC asesinando campesinos y hablando de paz y promoviendo que en menos de 6 meses harían un alto al fuego que sería impactante y cambiaría Colombia y crearían un partido político que llamaron la UP, los bandidos del M-19 presionando para que no solamente se terminara de cristalizar la amnistía, sino que les diera indulto a todos, las FARC asaltando poblados y promoviendo en compañía con el M-19 que se le diera el indulto total sin ninguna contraprestación, el M-19 organizando células tanto en Bucaramanga como en Armenia y lógicamente en Bogotá y Cali, con casas donde se guardaban armas y eran casas de contacto para recuperar bandidos. Tenían ya contactos en el exterior que iban creciendo en el Ecuador. Por lo menos estaba probado ahí. Se sabe que en Panamá eso era normal, Nicaragua también. El presidente colombiano enviando a Alfonso López a que le hiciera favores personales de politiquería. Y entonces en todo ese enredo, la paz era un cuento, una cosa superficial y nada concreto. Hoy andamos en la misma. Petro pensando en reelección, en eternizarse en el poder, en meter el comunismo a la brava y hablando de paz, sin que haya nada concreto, o sea, repetición de la repetidera. Adelante, mi coronel, con todo el comentario de hoy. Gracias, mi coronel. El título del comentario del coronel Alarcón es el siguiente. El narcotráfico, la vida y la riqueza natural. Acabados. El centro de nuestro comentario es un municipio de gran importancia geoestratégica, Puerto Asís, localizado sobre la margen izquierda del río Putumayo en el departamento de su mismo nombre. Limita con las repúblicas de Ecuador y Perú y los departamentos de Cauca, Nariño, Caquetá y Amazonas. Puerto Asís tiene una gran cantidad de ríos, quebradas y fuentes de menor caudal. La agricultura y la ganadería son su fuente principal de economía, junto con la industria petrolera.
la misma que ha sido garantía de empuje en obras de infraestructura y vías. Luego le siguen los cultivos de coca y el mercado del narcotráfico en la zona. La relevancia trascendente desde tiempos de la guerra con el Perú fue porque jugó papel trascendental como punto estratégico de la región amazónica, ya que su ubicación en el río Putumayo la convirtió en el centro de operaciones y defensa de las tropas colombianas, como también en objetivo clave para el Perú, cuando la guerra fue por otro recurso natural como fue el caucho. Desde este sitio se ejercía el control de la navegación, el transporte de tropas, suministros y recursos. La defensa de Puerto Asís adquiere significación especial porque desde allí se ordenaron las diferentes batallas como la de Huepí, convirtiéndolo en el símbolo de la soberanía colombiana. Esta introducción resalta la magnitud geoestratégica del sitio donde se desarrollaron los combates, tratados en el programa de hoy y una explicación del por qué todos los grupos narcos subversivos guerrilleros, FARC, M-19, y los mal llamados paramilitares, macetos, carteles mexicanos, etc., que han hecho presencia en la región atraídos por la noble riqueza que incentiva a extorsionar y secuestrar a las empresas petroleras y todo lo relacionado con las consecuencias colaterales del producto del narcotráfico. Para los que conocimos la región en anteriores épocas, nos causa mucha tristeza el deterioro que se ha hecho de esta bella riqueza natural, que hoy en día podría ser aprovechada para el ecoturismo y para cultivar la tierra. Pues el poder depredador de esta ilícita industria, junto con otras como la minería ilegal, han hecho del encanto natural zonas deforestadas con pérdida de muchos nacimientos y vertientes de agua, y la privación de observar esos bonitos atardeceres en el río Putumayo. Mi titular de hoy solo tiene una respuesta. ¿Acabados? Sí, pues el narcotráfico ha ejercido influencia obligada o con miedo y amenazas sobre la vida y la riqueza natural de esta región. Finalmente, la permisividad y conveniencia de los demás actores politiqueros, dados sus intereses personales y las malas apreciaciones y recomendaciones hechas en las mesas de conversación. Cuando se sabe que las ofertas por los subversivos presentadas no tienen seriedad ni valor hasta no lograr exprimir completamente el gobierno, coadyuvan a que esto sea y siga así, y en perspectiva, minando la estabilidad económica y política, arruinando la vida de campesinos y de actores que han apreciado los hechos y las demás conversaciones de paz. Como se sabe que las ofertas por los subversivos presentadas no tienen seriedad ni valor hasta no lograr exprimir completamente al gobierno, entonces la estabilidad económica y política se ve arruinada y la vida de los campesinos y dañadas las familias que son base de la sociedad. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Tiene razón, mi coronel Alarcón, en lo que describe de la frontera, cómo se ha deteriorado y cómo los grupos narcoterroristas, todos sin excepción, la han utilizado para pasar a Ecuador y Perú, y cómo esa selva, que debería ser un pulmón de la humanidad y generar otro tipo de recursos benévolos para la economía nacional, se ha convertido es una fuente de recursos para el crimen, el delito, el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia organizada, los políticos corruptos, etcétera. Y finalmente, recordar que le hacen mucho daño a la familia colombiana, que no permite el desarrollo del país, no permite que el país cambie, ya que la violencia es, después de que se institucionaliza, se convierte tal vez en el peor cáncer al lado de la corrupción, que no dejan que los países salgan adelante, y esa ha sido nuestra enfermedad ya por tantas décadas. Hoy por la noche tendremos nuevamente un análisis estratégico para continuar en esta tarea de formar estadistas, comisión de estrategas y coadyuvar con nuestro granito de arena en que entre todos hagamos un mejor país y un mejor continente. Feliz día para todos, mil gracias y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Gracias.